Somos Movilidad, amigos, bienvenidos a esta segunda edición del programa audiovisual nativo de Internet dedicado a la movilidad sostenible, segura y conectada. Un programa promovido por la iniciativa, ya lo sabéis, Somos Movilidad, que presta especial atención a la gestión municipal de la movilidad. Porque es en ese ámbito, en el de los ayuntamientos, estamos convencidos, en el ámbito de la munimovilidad, donde se toman las decisiones que auténticamente están cambiando la movilidad en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Las decisiones que más directamente afectan a la movilidad de las personas y de las mercancías hoy en día. Por eso resulta tan esclarecedor escuchar a los responsables de movilidad de ayuntamientos como los que hoy vamos a entrevistar, dos gestores de la movilidad con los que va a conversar nuestro compañero y amigo Chimo Ortega, responsables de movilidad de ayuntamientos como el de Zaragoza o el de Santiago de Compostela, dos de los municipios que están llamados a actualizar su plan de movilidad antes de 2023, tal y como establece la normativa vigente de la Administración Central. Vamos a tener con nosotros, en primer lugar, a Natalia Chueca, consejera de movilidad de Zaragoza. Zaragoza, una ciudad de casi 1 millón de habitantes que se va a convertir, ya se está convirtiendo en un auténtico laboratorio de la movilidad sostenible que viene. No os perdáis la información sobre el piloto que ya está haciendo Zaragoza en materia de distribución urbana de mercancías con la Dirección General de Tráfico. No os perdáis esa entrevista de Chimo Ortega con Natalia Chueca, consejera de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero después vamos a contar con otra entrevista estupenda. Vamos a tener a Gonzalo Muiños, que es concejal de movilidad de Santiago de Compostela. Santiago, ciudad turística donde las haya. Sus 98.000 habitantes tienen que conciliar sus necesidades cotidianas de movilidad con la de los numerosísimos turistas y peregrinos que cada año la visitan. Aunque, ojo con esto de mirar la movilidad desde ámbitos como metropolitanos, como un Madrid o como un Barcelona. Uno de los caballos de batalla del Ayuntamiento de Santiago de Compostela ahora mismo, y hay muchas ciudades como Santiago de Compostela de tamaño medio, es conseguir que los padres con niños en edad escolar que estudian en el casco urbano eviten acceder al centro de la ciudad en coche privado. No os imagináis la que tienen montada en Santiago de Compostela y me temo que en otras ciudades de similar tamaño para intentar garantizar otro tipo de movilidad en esos transportes escolares cada mañana para ir al cole. Después de Zaragoza y de Santiago, los temas que nos van a acompañar en este Somos Movilidad Live de hoy son, por un lado, la bicimovilidad. Chimo Ortega va a entrevistar a Carlos Núñez, secretario general de AMBE. ¿Qué es AMBE? Si os lo preguntáis, es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Y yo os voy a hacer una pregunta. ¿Habéis probado a comprar bici estos últimos meses? Porque un servidor está esperando la suya, ojo, bajo pedido, como ocurre con muchos coches, para el próximo mes de octubre. El próximo mes de octubre, estamos en enero. La pandemia, no cabe duda, ha dinamizado como nunca antes la movilidad en bicicleta. Y vamos a terminar el último tema, el cuarto tema de este Somos Movilidad Live de hoy, cargándonos las pilas con la energía de moda, o una de las energías de moda, pero de la que se está hablando mucho, el hidrógeno. Vamos a tener con nosotros a Javier Grey, que es presidente de la Asociación Española del Hidrógeno y que le ha contado al bueno de Chimo por qué la nueva ley de cambio climático, aún en proyecto, es el marco ideal que muchos estaban esperando para que se produzca un auténtico despliegue de esta energía del hidrógeno en nuestro país. Ahora mismo tenemos empresas en toda la cadena de producción del hidrógeno, nos lo va a contar Javier Grey, se lo va a contar a Chimo Ortega, y tenemos un conocimiento, un desarrollo tecnológico que constituye una oportunidad económica extraordinaria para nuestro país. Estos son los 4 temas que hoy os ofrecemos en el Somos Movilidad Live. Zaragoza,
Santiago, con su visión y sus proyectos de movilidad sostenible, segura y conectada, y qué está pasando en el ámbito de la bicimovilidad por un lado y en el ámbito del desarrollo de la energía hidrógeno por otro. Esta es la propuesta que os hacemos, amigos. ¿Nos acompañáis? Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. A mí me gustaría empezar por la actualidad, ¿vale? Hace unos pocos días, el día 20, la DGT anunciaba que elegía Zaragoza como laboratorio de ideas sobre la movilidad sostenible en la distribución de mercancías. Si hay algo crítico en las ciudades, ahora con la logística en la última milla, es la distribución de mercancías. ¿Qué vais a hacer en este sentido? Bueno, llevamos ya semanas trabajando. Hemos creado, porque realmente es un gran reto, ¿no? Ordenar la movilidad de las ciudades con la gran afección que está suponiendo el crecimiento de la distribución de mercancías y que se ha visto acelerada en los últimos meses también por la cuestión de la pandemia y la nueva forma de consumir de todos los ciudadanos y el crecimiento del comercio electrónico, ¿no? Entonces, hemos creado 4 grupos de trabajo. Estamos en colaboración con el Colegio de Ingenieros de Aragón y de La Rioja y también con el CITER. Y en colaboración también con distintas empresas, las empresas más emblemáticas en cuestión logística y a partir de ahí nos hemos puesto a trabajar conjuntamente en 4 grandes áreas con la intención de poder conocer cuáles y definir cuáles van a ser el futuro de la movilidad logística y ayudar también a la DGT en todo lo que es la nueva legislación que se va a tener que implementar próximamente, ¿no? Entonces ahí es muy importante porque se está trabajando desde las instituciones y también a la vez con las empresas que son usuarias de estas de la distribución y que es su actividad comercial, para poder entender las necesidades y también empatizar con las necesidades de ordenar y de regular en la ciudad. Y a partir de ahí van a salir una serie de pautas y de normas realmente novedosas. ¿Qué valor tiene la colaboración, ya que lo sacas tú el tema, la colaboración público-privada a la hora de afrontar, porque yo soy de los que dice que la movilidad no es cuestión de futuro, es de presente, a la hora de afrontar nuestro día a día en una ciudad como Zaragoza, que como todos sabemos, las Smart Cities son maravillosas en el plano, cuando las vemos en la maqueta, pero las ciudades reales no son así. ¿Cómo convertimos una ciudad como Zaragoza en una ciudad Smart City gracias a esa colaboración público-privada? Bueno, pues es fundamental. Al final, las administraciones tenemos que marcar el camino y marcar las pautas, pero sin la ayuda de la implementación, de la inversión y del trabajo y la especialización y el know-how también que tiene cada empresa privada en su sector, sería muchísimo más difícil, ¿no? Llegar a este grado de especialización que se necesitaría. Y más en el mundo actual, donde la complejidad se ha multiplicado, las exigencias de la digitalización y el ritmo al que evolucionamos. Con lo cual es muy importante que desde cada ayuntamiento podamos colaborar con el especialista en su materia, que muchas veces, pues obviamente, son empresas privadas que son las que tienen un dinamismo y una velocidad de innovación muy importante, ¿no? Además de complementar pues, esas necesidades de inversión que a veces las instituciones públicas pues, no pueden acometer tan rápido o en los tiempos necesarios o tienen otras limitaciones. Por lo que nosotros creemos que está siendo fundamental ese empuje, ¿no? que nos facilite, que nos permite la empresa privada en cada una de las áreas de movilidad, porque estamos hablando desde el propio transporte público, donde nosotros tenemos concesiones en el transporte público de toda la red de autobuses, que otros ayuntamientos tienen empresas públicas, pero nosotros lo tenemos en concesión,
o toda la movilidad compartida, que es algo que realmente no existía hace apenas 3 años casi, ¿no? Y de repente pues ha habido una explosión y son operadores privados. Entonces, bueno, nosotros marcamos un poco las pautas y a partir de ahí permitimos que otras empresas puedan, siguiendo esas pautas, prestar ese servicio público. La Mobility City, la ciudad de la movilidad, es una iniciativa que ya lleváis, creo que un par de años o 3 ya, pasa el tiempo muy deprisa, en colaboración además con Ibercaja, como ejemplo de esta colaboración, y se ha creado en ese pabellón puente de la Expo, se ha creado ese microespacio para pensar sobre movilidad y para analizar la movilidad. ¿Cómo estáis aprovechando esa iniciativa en el ayuntamiento? Bueno, pues la verdad es que tenemos una colaboración muy estrecha con Mobility City. Es un proyecto muy interesante de la Fundación Ibercaja, que es la fundación de un banco que al final lo que quiere también es revertir en la sociedad pues parte de los beneficios, ¿no? Entonces ahí históricamente se había dedicado a acción social o a acción cultural, pero viendo la importancia estratégica que tiene la movilidad en la sociedad, ha abierto una tercera vía, que es este proyecto Mobility City, donde lo que trata es de poner a Zaragoza en el centro neurálgico de la movilidad del siglo XXI. Para mí esta colaboración es fundamental porque la movilidad está en un momento de máxima transformación y entre poder nosotros hacer una oficina de la movilidad del futuro, de la movilidad sostenible, o trabajar con un proyecto ya existente en la ciudad y poder ver cómo sumamos sinergias, trabajamos colaborativamente y aceleramos este proceso para realmente, porque tenemos un objetivo común, que al final es que queremos que Zaragoza sea la ciudad referente de la movilidad del siglo XXI en el sur de Europa. Y como tenemos ese objetivo común, pues nos hemos juntado para hacer llegar a conseguirlo de una forma más ágil y más rápida, ¿no? Vamos a hablar un poco del plan de movilidad, ¿vale? Cuando queremos combinar la movilidad en un núcleo urbano, y quizás este momento de la pandemia no sea el mejor para hablar, pero cuando queremos juntar esa movilidad en un núcleo urbano densamente poblado con factores como la sostenibilidad y, para mí, fundamental, la seguridad, parece que a veces son conceptos que se entremezclan, pero que también entran en conflicto, ¿vale? ¿Qué plan de movilidad tiene Zaragoza y cómo estáis desarrollando? Porque últimamente en las noticias os vengo siguiendo y veo que estáis creando bastantes plazas de aparcamiento en las zonas de alrededor del centro de la ciudad para supongo que descongestionar el centro y estáis haciendo muchas acciones. Pero, ¿qué plan de movilidad podría decir ahora Zaragoza? Mi plan de movilidad se basa en esto. Tampoco te pido que me hagas todo el desarrollo del plan de movilidad, pero un poco en qué lo basas. Muy fácilmente. Para nosotros nuestro proyecto de movilidad o nuestro plan de movilidad es como un ecosistema, ¿no? Donde realmente las arterias principales están ocupadas por el transporte público. Básicamente tenemos una línea de tranvía y además tenemos toda una red de autobuses que en lo que estamos realizando es una reordenación de toda la flota, un análisis muy profundo para reordenar toda la flota que llevaba muchos años, que se habían ido transformando poco a poco, pero que no se había hecho un pensamiento integral de las necesidades para optimizar la gestión. Una vez que tenemos dibujado el mapa de estas arterias principales, ¿no? Del sistema sanguíneo que podría ser todo lo que es el transporte público, eso nos marca, pues, obviamente, pues, carriles reservados para el transporte público, porque el objetivo es tener un transporte público tan eficiente que sea la mejor opción para movernos dentro de la ciudad. Es verdad que ahora la pandemia pues, está teniendo un momento complicado, pero saldremos de esta situación y esto es estratégico y estructural, con lo cual tendrá que ser así. Y además, una vez que ya hemos marcado pues, cuáles son los carriles reservados para todo lo que es el transporte público, a partir de ahí trabajamos en el resto de medios sostenibles. Entonces, somos la segunda ciudad con más kilómetros de carriles bici, tenemos 135 kilómetros de carriles bici segregados y lo que hemos hecho
en los últimos meses ha sido hacer que Zaragoza sea la ciudad 100% ciclable, la primera ciudad de España 100% ciclable. ¿Cómo lo hemos hecho? Como no teníamos ni tiempo ni dinero para poder hacer más carriles bici, ya teníamos una buena red de partida, lo que tenemos es toda la ciudad un carril pacificado, o bien porque son vías secundarias de un único carril, con lo cual los carriles son a 30 y pueden circular conviviendo cualquier vehículo con bicicletas y patinetes, o bien en vías de más de un carril lo que estamos haciendo es pacificar el carril de la derecha de tal forma que ese carril es un carril 30, por el que pueden circular también bicicletas y patinetes, preferiblemente, y conviven con el resto de vehículos, pero tienen que ir a 30. Esto lo que nos ha permitido es que cualquier usuario de los vehículos de movilidad personal, que hasta ahora tenían la posibilidad de viajar por algunas calles, pero no moverse libremente por toda la ciudad, han pasado a poder moverse por toda la ciudad. Pero para poder completar esta reestructuración de la ciudad, lo que hemos hecho también ha sido crear una red de aparcamientos en calzada, de bicicletas y patinetes en todos los barrios, en todos los distritos, más de 25.000 distribuidos siempre cerca del paso de cebra, al principio de la calle, para poder prohibir el que no solamente circulen, sino que aparquen cualquier moto, bicicleta o patinete en las aceras. Es decir, bajamos todos los vehículos a la calzada, pero creando previamente las infraestructuras necesarias para ello, ¿no? Entonces, esto es lo que es la parte como más estructural. Y a ello tenemos que añadirle toda la capa digital, que viene con un sistema de Mobility as a Service en el que estamos trabajando, que nos va a permitir fomentar la multimodalidad y que cualquier usuario pueda, desde el móvil, rápidamente ver cómo puede desplazarse de una punta a otra de la ciudad entre distintas alternativas, combinando distintos medios de transporte y valorando también coste, emisiones, tiempo, en función de los distintos criterios, ¿no? Incluso poder pagar ahí. En eso estamos trabajando y es lo que nos va a permitir organizar pues, todo este ecosistema de la movilidad, ¿no? Unido también a nuevos operadores de movilidad compartida que nos parecen muy importantes y muy eficientes, y también toda la gestión inteligente del carga y descarga para el... O sea, que esa es la síntesis de cómo vemos nuestro plan de movilidad. En todo eso estamos trabajando. Natalia, ahora te voy a meter en un pequeño aprieto, ¿vale? Porque como esto queda grabado, luego tendrás que responder de lo que contestes. ¿Cuáles son los objetivos que tienes a medio y corto plazo? Poner largos plazos ahora en la situación que vivimos es muy complicado, pero casi los medios ya son largos y los cortos son medios, con lo cual, ¿qué objetivos tienes? ¿Qué te gustaría que pasara en Zaragoza? Yo quiero a medio plazo, a largo plazo, pero sobre todo en medio, ¿no? Lo que te decía anteriormente, quiero convertir a Zaragoza en un referente, en una ciudad piloto de la nueva movilidad, de la movilidad del siglo XXI. Zaragoza, por excelencia, ha sido siempre una ciudad de pruebas, una ciudad piloto, tiene un tamaño perfecto para poder probar nuevas estrategias, o sea, nuevas herramientas y nuevas tecnologías, nuevas energías, que sea Zaragoza el lugar donde se prueban antes de poder expandirlos o llevarlos a otras ciudades más grandes, ¿no? Estamos hablando de energías eléctricas o de hidrógeno o de otros ámbitos, ¿no? Pero ahí queremos ser la ciudad de pruebas. Y en el corto plazo, lo que quiero es cumplir con los compromisos que ya he empezado a trabajar. Quiero prohibir el que se pueda aparcar en las aceras, quiero que la ciudad tenga toda la red de aparcamientos y que sea una ciudad totalmente ciclable y donde convivan en perfecta armonía todo tipo de vehículos, porque cuando llegué el año pasado me encontré con que había demasiado choque entre si la bici o el coche, ¿no? O sea, no, al final aquí hay que entender que el usuario es multimodal, que puedes estar conduciendo un vehículo un día, pero otro día puedes ir de peatón, otro día puedes ir en bicicleta o patinete,
y que hay que respetar a todos los modos y aprender a convivir todos juntos, ¿no? Entonces eso es lo que primero hemos trabajado en este periodo de tiempo y que tengo que acabarlo en breve. Yo a todos mis amigos les hago una pequeña broma, digo, tenéis que usar todos los medios de transporte, sobre todo, porque así veréis cómo se ve desde el distinto enfoque. Es decir, un día vete en bici, pero otro día, si puedes, vete en una furgoneta muy grande, para ver cómo se convive en una ciudad todo junto, porque te cambia un poco la manera de ver a los otros en el tráfico. Por eso, totalmente. Entonces ese es el primer objetivo y el del corto plazo, favorecer esa convivencia y respeto entre los distintos modos. Dices que quieres convertir a Zaragoza en la ciudad piloto de la movilidad para el sur de Europa, lo has dicho antes. Me parece un plan maravilloso y además un plan precioso por el tamaño que tiene Zaragoza y porque soy de allí y te apoyo perfectamente en eso, pero hay 150 ayuntamientos ahora, ¿vale?, que se enfrentan a planes de movilidad. Zaragoza tiene un plan de movilidad, tendrá que desarrollarlo más hasta 2023, el momento en que hay que tenerlo acabado y presentado, pero hay muchas pequeñas ciudades de más de 50.000 habitantes que sinceramente en este momento posiblemente algunos no sepan ni por dónde cogerlos, ni haya una persona responsable como eres tú, como es la consejera de Servicios Públicos y Movilidad en un ayuntamiento, ¿vale? ¿Cómo les podríamos ayudar para que esta munimovilidad global de España, de esos municipios de más de 50.000 habitantes, tuviera una coordinación? Porque yo creo que es fundamental que en esos planes de movilidad no haya 150 planes de movilidad distintos que vuelvan loco al ciudadano, sino que tengamos una coordinación y eso haga de España un referente en movilidad, que creo que es uno de los ejes que nos puede ayudar a salir de esta crisis. Claro, sí, ahí yo creo que cada municipio tiene que conocer lo primero cuáles son las necesidades de movilidad de sus ciudadanos. Nosotros, como hemos empezado a trabajar, ha sido haciendo un análisis profundo de las necesidades de movimientos y desplazamientos a pie, en vehículo privado, en bicicleta, en transporte público. ¿Por qué? Para que a partir de ahí podamos ver cuáles son nuestras bases que se pueden dar de unos a otros y cómo el transporte público, que al final es el más eficiente porque es el que tiene una mayor capacidad de desplazar personas en menos espacio, ¿no?, y por lo tanto con menos costes y con menos consumo de energía, de la forma más sostenible posible, cómo podemos trasladar de otros usos hacia el transporte público para que realmente fluya. A partir de ahí, ir sumando las distintas piezas y elementos del puzzle. Pero lo primero es entender y conocer las necesidades de movilidad de los distintos colectivos y de todos los ciudadanos. Y a partir de ahí empezar a jugar y a modelizar en cómo, con un transporte público eficiente, podemos darles una mejor solución a la mayor parte de esos movimientos, ¿no?, de tal forma que evites que utilicen otros vehículos. No quiero metértele en el ojo, pero quiero que me expliques una cosa que he leído y no sé si estoy equivocado. Si estoy equivocado me corriges sin ningún problema, pero he leído unas declaraciones tuyas que querías recuperar el tranvibús. ese vehículo que parece que hemos aparcado en las ciudades o habíamos aparcado en las ciudades y que antes, hace unos años, era hasta común. No sé si es el concepto trolebús de toda la vida o lo quieres evolucionar. Es una versión moderna, es una versión del siglo XXI del antiguo trambús. Al final lo que estamos hablando es de vehículos de alta capacidad que puedan transportar a un gran número de personas como equivalente a lo que sería un tranvía, pero sin las necesidades de inversión que requiere un tranvía. Es decir, sin tener que acometer una obra que puede ser, pues no quiero hablar de las cifras de cuando hicimos el tranvía de aquí, pero estaban superando los 400 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, no estamos en tiempos de eso, de esos gastos, con lo cual sí que podemos aprovechar con la nueva tecnología el poder tener autobuses de gran capacidad, que no son ni autobuses exactamente, ni tranvías, porque no necesitan esas obras de esas infraestructuras que encarecen mucho, ¿no? Pero sí que nos permiten movernos de una forma sostenible
y desplazar a un gran número de personas dentro de la ciudad, con lo cual son muy eficientes. Esa es la versión del Trambús del siglo XXI. Es que veo que nosotros no somos los únicos que acuñamos términos con lo de munimovilidad, sino que tú también. Natalia, para ir terminando, me gustaría saber qué pretende Zaragoza, porque está muy bien eso de que quieras liderar la movilidad, está muy bien todo lo que estás haciendo, lo que nos cuentas, pero ¿qué tiene que ser realmente una ciudad como Zaragoza? O sea, ¿qué te va a permitir liderar esa movilidad? ¿Qué te va a diferenciar de las otras ciudades? Bueno, Zaragoza tiene una ubicación estratégica en el medio de Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia, pero además es que tenemos un término municipal, con lo cual es un centro neurálgico de logística, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la logística realmente en Zaragoza está muy desarrollado. Y además también todo lo que tiene que ver con la producción de energías renovables. Lo que queremos y lo que nos diferencia y nos pone en una posición totalmente diferente es que podamos consumir esas energías renovables que se están creando en un entorno de 50 kilómetros alrededor de Zaragoza con nuestra propia movilidad, de tal forma que seamos pioneros en la utilización de una movilidad sostenible, no solamente en el consumo, sino también en la producción y, por lo tanto, en esa economía circular, ¿no? Entonces, esto yo creo que, muy resumido como lo estamos contando, pero es lo que hace Zaragoza diferente un poco de otros proyectos, que también seguro que hay proyectos muy interesantes, ¿no? Y ahora sí, para terminar, pero es que me vas sacando tú los temas. Energías renovables. ¿Por qué apuestas? Porque has hablado del hidrógeno antes en una de tus respuestas. Yo creo que es algo que tiene que ser más presente que futuro, aunque muchas veces hablamos del hidrógeno como futuro. Y ahora has hablado de las energías renovables que tenemos a las afueras de la ciudad. Todos nos acordamos de esos molinos de viento, de los monegros. ¿Por qué apuestas? ¿Por la electrificación? ¿Por el hidrógeno? ¿Por qué apostarías tú como responsable que tienes que marcar un poco la pauta? Yo creo que son dos momentos temporales distintos. Entonces, la energía eléctrica y lo que es la movilidad eléctrica es una realidad ya, es en el presente. Actualmente tenemos 4 autobuses en las flotas eléctricos y la apuesta va a seguir en esa dirección, ya es un hecho, ¿no? Es una realidad. Y lo que tenemos que empezar ya es a probar, a testar otras nuevas energías, como es la energía del hidrógeno, porque yo veo que la energía eléctrica quizás es una energía de transición y que la que luego pueda ser definitiva en el medio y largo plazo, pero que no está todavía desarrollada suficientemente, es la del hidrógeno, porque las ventajas que tiene el hidrógeno realmente son indiscutibles, ¿no? Entonces, quizá hay unos años de transición, que es la energía eléctrica la más limpia, pero al final la energía eléctrica genera unas baterías, genera unos residuos que el hidrógeno nos evita, ¿no? Con lo cual, si lo pensamos en un ciclo integral, es mucho más sostenible el hidrógeno a largo plazo. Natalia, estaríamos mucho más tiempo hablando contigo, pero supongo que tu agenda no te lo permite, así que lo que vamos a hacer es citarnos para otra ocasión y poder seguir hablando. Ha sido un auténtico placer. Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Enhorabuena por tu iniciativa y por liderar esta nueva movilidad municipal, que yo creo que si pretendemos revolucionar este país en cuanto a la movilidad, pasa por los municipios y pasa por Zaragoza, sin duda alguna. Muchas gracias. Un saludo cuando quieras y gracias por invitarme a compartir este momento con vosotros y encantada de volver otra vez cuando consideres. Pues muchas gracias, Natalia. Un abrazo. Estamos hoy en Somos Movilidad muy contentos porque tenemos una ciudad muy especial, una ciudad que ha sido noticia, digamos que por un
toque de ilusión, podríamos definir que son esos aerotaxis, pero que tiene mucho que hablar de movilidad. Estamos con Gonzalo Muiño Sánchez, que es el concejal responsable de la Concejalía de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Fiestas y ya está. Y tienes competencia y sobre... No, llega. Más que, en una ciudad como esta, más que suficiente. Sí, claro. Sí. Corto, desde luego, no te quedas. No. Y estamos muy entretenidos, la verdad es que sí. Ya con esto también de la pandemia, pues temas de seguridad, pues obviamente ya desde el mes de marzo el trabajo que hubo a hacer y la planificación en sí, pues de muchas cosas, obviamente pues se vienen abajo porque obviamente pues hay otro tipo de prioridades, pero bueno, hay que seguir. Está claro. Gonzalo, me vas a permitir que te tutee, ¿vale? Sí, no hay ningún problema. Yo creo que Santiago es un referente, aparte de la noticia de los aerotaxis, que bueno, es, por decirlo así, es un toque pintoresco porque todavía no hay nada, pero bueno, si os convertís en pioneros, pues mira qué bien, pondremos a Santiago en el mapa una vez más y por otras circunstancias. Te voy a preguntar una cosa solo, por no cerrarlo sin nada. ¿Qué te parece a ti el tema de los aerotaxis? ¿Lo ves cercano, lejos? Vamos a verlo. En sí nos sorprendió también a nosotros saberlo en la prensa, ¿no? Lo que sí es importante es que se nos ponga, en este caso, pues como ejemplo, como ciudades como Barcelona, que venía, y que Santiago pues esté ahí, ¿no? Yo un poco, pues viéndolo, analizándolo, pues a lo mejor aquí tenemos... en sí Santiago es una ciudad pequeñita que sí que recibe pues muchos visitantes y a lo mejor jugando un poco que pueda tener cabida a nivel pues turístico pues para hacer esas distintas visitas panorámicas de la ciudad pues desde arriba estaría bien. Hay una ciudad de la cultura la cual está en este momento pues desaprovechada, valdría por lo mejor, lo pongo como ejemplo, ¿no? En este caso, pues de que ahí pues salieran en este caso pues estos aerotaxis y hicieran ese recorrido por la ciudad y luego volvieran a regresar ahí, pues en este caso pues si lo ven factible, o también con lo que se comentaba, que a lo mejor también pues como servicio de mensajería, ¿no? Aunque sí las distancias en Santiago son pequeñas, me imagino que esto está más pensado mejor para otro tipo de ciudad más grande, pero que estemos ahí en Candelario y que realmente pues se pruebe con todos los permisos pertinentes, pues nosotros en este caso pues encantados, ¿no? Gonzalo, ¿cuántos habitantes tiene Santiago? Pues menos de 100.000, estamos cerquita de los 100.000, lo que pasa no deja de ser una ciudad, sobre todo una ciudad de servicios, aparte de turística, donde aquí está un hospital, donde están los servicios centrales de la Xunta, donde tenemos la universidad más importante de Galicia y recibe pues en sí pues a mucha gente. Te puedo decir un dato, cada día se mueven en Santiago que se reciben 180.000 vehículos. Para una ciudad tan pequeña como esta es una auténtica barbaridad. Casi duplicáis el número de vehículos, casi duplica el número de habitantes. Sí, así es, por lo que te decía, ¿no? Porque en sí hay mucha gente pues, que trabaja aquí, tanto al ser una ciudad de servicios, trabaja aquí y vive pues en este caso en pueblos de alrededor y se recibe mucho, ya solamente pues el tema de hospital pues recibe mucha gente, el tema de la Xunta de Galicia y de universidad, polígono industrial. El polígono industrial lo tenemos así un poquito a las afueras, no solamente es de gente censada, empadronada en Santiago, sino de otros puntos. Entonces, gente que genera pues mucho movimiento, en este caso de tráfico, ¿no? Lo cual también nos lleva pues que hay que replantearse pues ciertas cosas, está claro. De hecho, antes de empezar la entrevista hablábamos y me decíais que tenéis un plan de movilidad desde 2010, pero que ya estáis pensando en el nuevo plan de movilidad que tenéis que presentar para adaptaros. Claro, en 10 años la movilidad no es que haya cambiado, es que no se parece en nada. Aquellos que tenéis un plan de movilidad en 2010, erais innovadores y hoy es un requerimiento. Ha cambiado todo, el vehículo, las ciudades, todo, la logística, las compras por internet, nos ha cambiado todo lo que relacionado con el mundo de la movilidad. Todo, nosotros eso, y aparte en su día aquí se había crucificado, entre comillas, pues al primer alcalde que en sí habló de peatonalizar el casco histórico.
hay fotos por ahí donde salía la gente a la calle, en este caso tratándolo de que a dónde iba, que iba a ser una auténtica catástrofe en sí, pues para el pequeño comercio, y todo en sí es todo lo contrario, ¿no? Nosotros ahora, aparte de lo que, como bien decías, Chimo, de que estamos pues sacando a licitación un nuevo plan de movilidad adaptado, obviamente, pues a todos estos condicionantes, estamos también en una fase que queremos, pues dentro de la almendra de la gente que conozca Santiago, dentro de la almendra nos queda pues toda una zona que es el entorno de la Plaza de Abastos y la Plaza de Mazarelos, que en sí es la única puerta de entrada-salida histórica de la ciudad que queda en pie, por así decirlo, y había un tránsito ahí de vehículos tremendo. Y estamos ahora en una fase también de peatonalizarlo. Y también en este caso, pues entre comillas, me están crucificando a mí, tanto en este caso los placeros, como incluso comunidad escolar de algún centro, que si dejas, pues en este caso, por su comodidad, no meten los coches dentro de las aulas, como porque sí, y no puede ser, ¿no? Hay ciertas cosas que nos tenemos que cambiar hábitos, obviamente, y nosotros ahí como gobierno municipal, nuestros objetivos son, en este caso, que la gente vaya a pie, transporte público, bicicleta y coches. Tiene que tender así. ¿Cómo incorporamos esos nuevos vehículos y la nueva logística, ¿vale? Porque a mí la logística es un aspecto que me preocupa en todas las ciudades, en Santiago especialmente, posiblemente, porque como tú dices, tiene ya un buen centro urbano peatonalizado y vais a ampliarlo, pero además la logística, las compras por internet, la última milla, son aspectos que están cambiando mucho. Mucho hablamos de los usuarios privados, pero que están cambiando mucho hasta la fisonomía de las ciudades. ¿Cómo lo vais a integrar? Y esos nuevos medios de transporte, la bici, el patinete, ahora tenemos la nueva normativa que está en el anteproyecto de la DGT, que puede ayudar bastante a regular, pero ¿cómo lo vais a incorporar ese nuevo plan de movilidad? Sí, mira, aquí hay dos proyectos en sí importantes. Aparte de lo que hablaba de este plan de movilidad, estamos sacando pues otro proyecto que ya está en fase de licitación, que es el Smart Tiago, que es con fondos europeos. Lo que nos va a hacer es colocar, pues aparte de unos volardos, pues unas cámaras inteligentes, donde realmente ahí pues se va a valorar todo el tema sobre todo de la distribución, incluso pues con esas cámaras inteligentes, para no permitir en este caso el casco histórico, pues vehículos pesados, tanto pues lo que hablamos, sus dimensiones, porque lo pueden dañar. Aquí ya hubo una casuística en distintas fuentes de la ciudad que obviamente los distribuidores pues tropezaban en este caso con las fuentes, las cuales causaban un daño importante dentro del casco histórico, y ese es otro proyecto que está en marcha. Y también estamos valorando también para esto pues lo que es toda la distribución de mercancías, pues las tenemos que hacer en unos puntos de la ciudad donde realmente pues aquí puedan entrar o con vehículo ligero, pequeño, o incluso con otro tipo de sistema. Y es algo pues que estamos estudiando y que ya hay pues en este caso pues una empresa pues que está elaborando pues este estudio para implantarlo. Luego aparte, que esto sí fue un problema que nos llevó lo de la pandemia, que tuvimos que optimizar obviamente recursos, porque nosotros contábamos que para el próximo año, el 2021, el año Xacobeo, aquí en principio iba a ser el año que más gente iba a venir. Estamos hablando pues de muchos millones, en este caso, de viajeros. Cuenta con que yo tengo previsto ir a visitaros. Está bien, pues serás bienvenido. Pues ya te digo, estamos hablando de una cantidad de viajeros que obviamente pues esta situación no va a ser, ¿no? Y sobre todo que Santiago no deja de ser una ciudad muy, muy pequeñita, que la puedes recorrer de punta a punta como mucho en media hora andando, estoy hablando, andando, o sea, que ya ves qué dimensiones estamos teniendo, ¿no? Entonces, nuestra idea pues era hacer pues esos aparcamientos en sí pues de periferia, para que la gente dejara ahí sus coches y luego crear estas plataformas pues para mí. Eso lamentablemente lo tuvimos que cambiar. Entonces, pues un poquito esperar a sacar, en este caso, pues ese plan de movilidad. Ahí van a ver, me parece que son 15.000 encuestas, hay su plan director también de bicicleta ahí integrado, y a partir de ahí pues ponernos a trabajar, está claro. Gonzalo, tú eres un hombre que viene
bueno, que has estado muchos años en el sector del automóvil, en la distribución de automóviles. ¿Cómo ves todo este cambio para esa industria? Porque, claro, también es un sector muy potente en España que se tiene que adaptar, tanto la distribución como la venta, como la fabricación, como los componentes, tú que lo conoces bien. ¿Cómo lo ves? Todo. ¿Cómo se tiene que integrar? Sí, porque incluso ahora está viéndolo como comprador, ¿no? Como cliente. Exacto. Tú ahora quieres comprar un coche y realmente no sabes qué coche pues, comprar, por todo. Ya antes, pues, si te gustaba más o menos, ibas o diésel, gasolina, ¿no? Yo creo que ahora esto tiende, pues, y afortunadamente, ¿no? Pues, pues que realmente, pues, y ahí las ciudades tenemos también mucho, pues, que hacer, ¿no? Pues, tener esas... en este caso, esos puntos de recarga para los vehículos eléctricos silenciosos, eso está más que claro. Y ahí pues tenemos que trabajar. Nosotros también tenemos aquí ya una electrogalinera, por así, para de gas, donde ya hay, sí, pues ya hay ya tenemos para algunos vehículos de gas, e incluso gente del sector del taxi he estado usando pues ese medio, están encantados con él. Entonces, pues el futuro lo va a marcar, porque o no, esto va dando pasos despacito, van lentos, pero sí que nos lo va a marcar. Lo mismo que en este caso, pues el transporte público, ¿no? Porque Exacto. el transporte público... Ahí quería llegar yo, por eso te iba a preguntar por los vehículos municipales, tanto de transporte público como los vehículos municipales de servicio. Sí. Nosotros ahora, pues ya incluso hasta para la policía, pues ya vamos a sacar policía y protección civil, pues vamos a ir adaptándonos también poco a poco y vamos a sacar pues cuatro vehículos, en este caso eléctricos, ¿no? Puramente eléctricos. Poco a poco hay que ir dando esos pasos. Lo mismo, obviamente, pues que en el transporte público, ¿no? Nosotros estamos en proceso también de licitación. Tenemos que renovar la flota de autobuses, es una flota muy antigua, tienen que ser autobuses nuevos, estamos hablando de más de 40 autobuses por una ciudad como Santiago. Santiago lo que tiene pues es una zona donde tiene también pues muchas parroquias, ¿no? Como aquí decimos en Galicia, ¿no? Más de 20 parroquias, concretamente 23. Entonces, esa gente también se tiene que desplazar en este tipo de transporte. Por eso hay que renovar esa flota y lo que no puede ser, que es como estaba pasando hasta ahora, metiéndose ciertos autobuses por el casco histórico y también va un poco, queremos meter, pues, no sé si son 2 o 3 autobuses, pues que sean puramente eléctricos, de dimensiones más reducidas, para que puedan andar pues, por ese entorno. Que por sean eso, los poco que a poco, puedan acercarse más al centro y andar por el centro. efectivamente, sí. Sobre todo que son calles estrechas, algunas Santiago tiene pues eso, unos tramos así de bastante cuesta y tal, que la gente pues en este caso pues pueda acceder, porque hay gente muy mayor, lamentablemente hay gente muy mayor que está viviendo sola, obviamente pues hay que darle ese tipo de servicio y esa comodidad, y ahí va con eso, pues darle pues las facilidades en el transporte público. Santiago, yo cuando siempre pongo el ejemplo, cuando hablamos de Smart Cities, tú lo sabes perfectamente, siempre vemos unos diseños maravillosos hechos sobre papel o en maqueta, con unas calles súper rectas y con unas manzanas preciosas, con todos puntos de electrificación, de recarga, incluso molinos de viento en mitad de la ciudad. Pero cuando hablamos de la realidad de una ciudad como Santiago, que además es preciosa, que es histórica y que no puedes cambiar, porque la ciudad es como es y eso es lo que es el patrimonio de la ciudad realmente. ¿Cómo intentas adaptar una ciudad a un concepto como el de Smart City, ya yendo un poco más allá, una ciudad limpia, verde, con mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos? Es complicado y en sí lo valora, pues en este caso, más la gente en sí que es de fuera que los propios que somos de aquí. Los propios que somos de aquí aún somos más exigentes y aún somos los que tenemos los peores, en este caso, hábitos de comportamiento, así lo digo. Y lo digo en este caso, pues con el tema de los colegios. El mapa escolar de esta ciudad concentra mucho colegio en la zona y en el entorno del casco histórico y en este caso los padres. Yo soy padre ya de una niña ya mayor, pero ya no va, obviamente, ya no tengo yo que llevarla. Pero sí que también era de los que hacía pues esos malos hábitos y teníamos que coger el coche para dejar a los niños delante del instituto, del colegio, lo cual eso lo hay que cortar.
con relación a eso, es lo que te decía, nosotros estamos elaborando estos proyectos europeos del Smart Santiago, lo cual creemos que va a transformar, pues en este caso, bastante la ciudad, ¿no? Gonzalo, si te hago sacarme la bola de cristal, es una mala costumbre que tengo con todos mis invitados. Y te pido, ya no el año que viene, que es año Xacobeo, y además un año importante porque después de lo que estamos pasando, estoy seguro que va a tener todavía, si podemos, hacer más gente ese camino de Santiago y llegar a Santiago de Compostela, pero más allá. Ni siquiera 2023, que es cuando tenemos la obligatoriedad de tener esos nuevos planes de movilidad de esas 150 ciudades españolas, pero más allá, ¿cómo ves la movilidad en el futuro y cómo la ves en Santiago? Saca esa bola de cristal a la que todos los que estamos en este mundillo queremos, pero nunca podemos. Ya no bola, ya no solo bola, sino ya un deseo, y ojalá pues que no sea una utopía, ¿no? Yo, pues ojalá que la disminución en este caso, aparte que eso sí que va a ir adelante, por lo menos los años que estemos, en este caso, mi grupo municipal pues gobernando, la peatonalización del casco histórico va a ser plenamente y va a ser totalmente un hecho. El objetivo es renovar y fortalecer ese transporte público, y que también lo vamos a hacer. Aquí también nos quedó pendiente, estamos cambiando en este momento, y eso sí que va a ser en breve, la estación de autobuses actual, pues vamos a tener un intermodal. Eso nos va a hacer cambiar también una serie de hábitos, y por lo menos esperemos esa reducción de coches que sea un éxito, y sobre todo el uso del transporte público. Y mi deseo es eso, que sobre todo cuanta más gente camine, vaya a pie, sobre todo en una ciudad como esta, que da gusto pasearla, no hay distancias, por lo que decía antes. Es un hábito además saludable que lo va a agradecer al cabo de una semana la gente que empiece a pasear y andar, y ojalá, y en este caso también pues para nuestros niños, niñas, pues que se les permita y que se avance y que puedan ir ellos solos al colegio, lo que cual dirá pues que Santiago pues es una ciudad para caminar, que es una ciudad segura y una ciudad limpia. Esos son los deseos, que no son pocos, pero bueno. No, has hecho una carta a los Reyes Magos importante. Sí, grande. Estamos casi en época, claro. Casi en época. Gonzalo, es verdad que estaba yo pensando en Santiago, perdona que no acabemos, pero ya que te tengo, Santiago es un poco una ciudad, como decíamos, es una ciudad limitada en habitantes, pero casi tiene la fisonomía o la estructura de una gran ciudad, porque tiene un entorno que la rodea, que son muchas pequeñas poblaciones, esas 23 parroquias que decías tú, sí, que es donde realmente vive mucha gente de la que hace vida en Santiago. No solo trabaja, sino que su vida es en Santiago. No ahora con la pandemia, pero sale en Santiago, lleva a los niños al colegio en Santiago, trabaja en Santiago, o sea, su vida compra en Santiago, su vida se hace en Santiago. ¿Cómo se maneja eso? Porque yo creo que eso hasta las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, todas estas grandes ciudades que por característica les pasa eso, siempre dicen que es lo más difícil de manejar. ¿Habéis pensado, has hablado de esos espacios, ¿vale?, que tenéis previstos, pero en hacer intercambiadores o algo de esto para que la gente pueda llegar no solo a las puertas de Santiago, sino que desde esas poblaciones ya pueda venir con algún tipo de, perdóname, no sé cómo está la cosa, pero de car sharing o de motosharing o de alguna cuestión que no haga que los vehículos tengan que entrar en Santiago, y que además esa llegada, esa contaminación de esos vehículos no solo sea no en Santiago, sino que sea en todo su entorno también, en esa zona de influencia? Eso sería lo ideal, pero es lo que decía antes. Yo también saco cartas a los Reyes Magos. Claro. Efectivamente, eso sería lo ideal, ¿no? Porque además eso, estamos hablando por lo que decía antes, ese dato es así, y a lo mejor un poco donde había que cortarlo pues ya era en origen, ¿no? Pues en sí, pues esos habitantes de esa gente que viene a trabajar en Santiago, pues dejara su coche en su entorno y tuviera pues esas plataformas, obviamente, pues para venir aquí a trabajar o hacer su vida, ¿no? Eso, yo creo que eso, con el tema del transporte público, aquí se está trabajando por parte de la Xunta de Galicia,
que ya lo habían desde el 2010 y ahora vamos a firmar en breve otro convenio, lo que es del transporte metropolitano, que ayuda un poquito pues, a paliar eso, a esa gente si tiene que intercambiar pues, con ese bono pues, que ya que tiene tenga el mismo precio. Además, eso está subvencionado en este caso tanto por parte de la Junta como por parte pues, de los ayuntamientos aquí limítrofes para ayudar. Pero cuesta, ya digo, una ciudad como esta muchas veces pues, se tiene dicho, ¿no? Santiago en sí es una ciudad con todos los servicios, porque aparte tiene de esa estación intermodal que vamos a tener en breve, tenemos el aeropuerto en sí más importante de Galicia, ya no solo de Galicia, sino podemos hablar incluso hasta de toda la zona norte de España, lo cual te da esa importancia. Tenemos el hospital en sí más importante también pues, de toda Galicia. O sea, ya digo, es una ciudad muy pequeña, pero que tiene en sí servicios de una ciudad grande. Nos lo dice pues toda la gente en sí que es forastera y lo ve y le sorprende pues muy gratamente. Hasta podemos hablar de mar y playa. Tú le hablas a una gente de Madrid que si a media hora pues que tiene una playa, es como vivir en el mismo Madrid y que tiene mar. Pues Santiago eso también lo tiene. Tiene, pues, en este caso, una autovía, que puedes coger la autovía y en media hora pues estás en una playa, lo cual también es un lujo. Por eso, los que somos de aquí de siempre, segunda, tercera generación, como es mi caso, no cambiamos esta ciudad por nada del mundo, ¿no? Tampoco lo contemos mucho, perdona la broma, porque a lo mejor se te va a llenar, se te van a duplicar los habitantes, pero es verdad, Santiago la conozco bien, es una ciudad maravillosa. Y perdona la broma, pero si lo de los aerotaxis sale adelante, ver Santiago desde el cielo tiene que ser una auténtica maravilla. Espero que sea de los primeros en que me pueda apuntar y tengamos la experiencia juntos. Ojalá, yo también, ojalá disfrutarlo. Yo lo máximo que disfruté desde arriba pues fue desde los tejados de la catedral, lo cual invito en este caso ya no solo pues en este caso pues a la gente que es de Santiago, que mucha pues no lo hizo, pero sí ya cuando esté totalmente reformada, pero sí también al turista, que sea una de las visitas obligadas. Los tejados de la catedral, las vistas pues son preciosas y valen mucho pues la pena, ¿no? Pues Gonzalo Muiños Sánchez, concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Fiestas. Mucho que hablar contigo. En otras ocasiones hablaremos de otras cosas. Hoy tocaba movilidad, pero un placer enorme haber hablado contigo y ya sabes que si puedo hacer el Camino de Santiago el año que viene tenemos una cita. Perfecto. Ahí serás muy bienvenido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente. Estamos con Carlos Núñez porque les voy a contar, es el secretario general de AMBE. Ahora le voy a pedir a Carlos para introducirnos que nos explique bien qué es AMBE, pero yo les voy a dar un inicio. Si hablamos de movilidad, tenemos que hablar de las dos ruedas. Las dos ruedas son claves en la movilidad, sobre todo en la munimovilidad, esa a la que nosotros nos gusta dedicarle un tiempo especial. La moto juega un papel fundamental, es un medio de transporte óptimo para la ciudad, en cuanto más electrificada sea, mejor todavía, porque reduce el espacio, reduce los tiempos, muchas ventajas, pero es verdad que si siempre lo ha sido, y Carlos a mí ya me lo ha dicho en alguna de las entrevistas que hemos tenido, que la bici era el ideal para movernos en la ciudad. Ahora con la pandemia, con el COVID-19, se ha mostrado que muchas grandes ciudades están apostando de manera muy importante por las bicis como forma de movilidad, pero no lo han hecho gratuitamente. La demanda ha crecido, la gente... Permítame, vivo en Madrid, lo primero que usamos fueron las bicis para movernos, las propias y las de sharing. Pero bueno, de todo esto vamos a hablarles ahora y por supuesto vamos a hablar con Carlos Núñez, que Carlos te lanza un guante. Cuéntanos qué es AMBE, porque quizás, aunque
es una asociación que viene de tiempo ya, pero quizás sea un poco más desconocida para los oyentes o para los que nos estén viendo en Somos Movilidad. Sí, pues mira, te lo puedo resumir muy fácil. AMBE es el ANFAC, pero de las bicis, o el ANESDOR, pero de las bicis. O sea, somos la asociación de fabricantes, distribuidores. Lo has puesto facilísimo. Es lo más sencillo. Hay gente que me dice, pero hay gente que hace poco me decía de una de estas asociaciones, no sabía que existía un ANFAC de las bicis. Sí, vamos, un montón de años. Entonces, fabricantes, distribuidores, importadores de bicicletas y de todo tipo de material relacionado con la bicicleta, ¿no? Sí, de toda la cadena de valor de la bicicleta, por decirlo de esta forma. No, pero no toda la cadena, porque en la cadena tendría que entrar el comercio minorista y no, el comercio minorista no está. Exacto. ¿Vale? Somos los mayoristas, los fabricantes o importadores, distribuidores de toda empresa que esté presente en el mercado español. Bicicletas, cascos, ropa, componentes, accesorios, todo esto. Somos más de 40 empresas y tenemos dos objetivos fundamentales. Una, defensa de los intereses de las empresas del sector, como toda asociación empresarial, y la otra es la promoción del uso de la bici, en todas sus facetas. Porque claro, la bicicleta es un poliedro de varias caras, porque es transporte, que es lo que vamos a hablar hoy, es ocio, es deporte y es turismo también. Y bueno, pero en fin, aquí estoy dispuesto para hablar de movilidad y de movilidad, como dices tú, Chimo, y a vuestra disposición. Encantado. Sí, es un término que nos hemos inventado aquí en Somos Movilidad. No lo había oído nunca. Pero que encaja mucho con lo que nos viene, porque, a ver, lo primero, AMBE, es verdad que no es una asociación nueva. Yo, si no recuerdo mal, desde 2010, una cosa así, es decir, ya sois decanos en el papel de la movilidad, pero es verdad que hemos vivido una situación muy especial, Carlos, y decir que no es mentira. Si es verdad que la bicicleta llevaba una evolución, vamos a tomar desde que se creó AMBE en 2010, importante y exponencial en todos esos aspectos, no solo en el transporte que has dicho de tomarla como elemento de uso de ocio, de deporte, cada vez veíamos más bicis, quizás menos de transporte, pero también llegó la pandemia y en la pandemia se agotaron las bicis, ¿vale? Entendimos lo que durante 10 años desde AMBE nos habéis querido explicar, el papel que tenía que jugar la bici en esa movilidad. Casi, y perdóname que lo diga porque con estas cosas no se juega, pero casi os vino bien que tuviéramos que esas restricciones de movilidad nos llevaran a entender el papel de la bicicleta en la movilidad. Tenemos que tener todos los días. Sí, de hecho, nosotros la verdad es que durante la etapa del confinamiento se produjo un gran debate interno porque había gente que decía dentro de la asociación, oye, empecemos a impulsar el uso de la bicicleta para el que sigue teniendo que ir a trabajar, ¿no? Y en vez de desplazarse en transporte público, que se desplace en bicicleta. Otros decían, mira, no es el momento de que apostemos por la bicicleta o que le digamos a la gente que apueste. Ahora tenemos un problema social pandémico enorme de sanidad pública. No es momento de armar las patas a nuestra sardina, pero sin embargo en el resto del mundo sí estaba pasando. El alcalde de Nueva York, el ministro de Sanidad alemán, en Italia, las tiendas de bicicletas seguían abiertas durante el confinamiento porque se consideraban servicio esencial porque prestan servicios de reparación a bicicletas que utiliza la gente para ir a trabajar. Igual para ir al hospital porque es un sanitario o un médico, o igual para ir al supermercado porque es un reponedor o es un cajero, o sea, servicios esenciales. Nosotros no dijimos nada. Y estábamos esperando. Es verdad que ya prácticamente al final del confinamiento fue el ministro Illa quien dijo en una de sus comparecencias es más recomendable, en lugar del transporte público, caminar siempre que sea posible o desplazarse en bicicleta. Y entonces dijimos, bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora es el momento. Ahora es el momento. Entonces es verdad que además a partir del 4 de mayo, creo recordar que fue el lunes que ya se empezaron a abrir, que pasamos a la fase 0 de la desescalada, pues oye, era un lunes día 4 de mayo, el jueves a mí ya me estaban llamando a las televisiones. ¿Qué está pasando con la bicicleta? Hay colas de gente en las tiendas de bicicletas pidiendo bicicletas o pidiendo que le reparen sus bicicletas. Yo, la verdad es que un poco sorprendido, porque habían transcurrido nada más 3 días, empecé a llamar a las tiendas y a las empresas y me decían, sí, está siendo increíble, un 400% más de demanda de bicicletas y de servicios de reparación de bicicletas que antes del confinamiento. ¡Bum! Explotó. Nosotros desde el sector preveíamos, oye, va a haber cierto repunte después del confinamiento de la bicicleta porque la gente va a estar como loca por salir a disfrutar del aire libre.
incluso de hacer deporte. La gente no va a querer meterse en un gimnasio, no se va a querer... Y es previsible un rebote, pero nadie en el sector fue capaz de pensar que el rebote iba a ser tan elevado, de hasta un 400%, sobre todo concentrado en las bicicletas de primer precio, en las más económicas, y que además iba a ser a nivel global, mundial, porque ha ocurrido en todo el mundo. Sí, pero Carlos, yo te digo con las de primer precio una anécdota. Fui a mi tienda habitual de bicicletas y tu tocayo, que se llama Carlos, me dijo: estoy vendiendo lo que no vendía nunca, pero es que cuando les digo que no hay lo que vienen a buscar, vendo bicicletas que no pensaba que iba a vender. Es decir, se llevaban lo que fuera, aunque fueran eléctricas, caras o lo que fuera. Al final había como necesidad de la bicicleta. O sea, ya no era unas ganas de demandar, era necesidad creada de bicicletas. Sí, así fue. Y por dos motivos fundamentales. Uno, como medio de transporte. Hubo mucha gente que pensó, yo no me voy a meter en el transporte público, ¿cómo me puedo mover? Claro, en bicicleta, porque hay que considerar un dato que es súper relevante, ¿no? Y que lo dicen todos los estudios de movilidad municipales de todas las ciudades. No sé si el 70-80% de los desplazamientos son de menos de 5 kilómetros. Pues para 5 kilómetros una bicicleta es ideal, te lleva de puerta a puerta, vas disfrutando del aire libre, de verdad que a todos nos retrotrae además a nuestra infancia, porque es nuestro primer vehículo. Nuestro primer vehículo es una bicicleta. Entonces te aporta felicidad, ves tu ciudad desde otro punto de vista y te lleva puerta a puerta. Y para un desplazamiento de menos de 5 kilómetros es que es ideal, ¿no? Entonces hubo mucha gente que empezó a demandar bicicletas para moverse, ¿no? Y otra gente que también, claro, recordad que la primera actividad que pudimos empezar a hacer con el desconfinamiento fue o sacar a los niños a pasear, y ahí hubo mucho debate de, pero si mi niño va en bicicleta, entonces yo puedo ir en bicicleta, porque claro, se supone que... Y entonces al final se dijo que sí, y luego ya al siguiente, cuando los adultos podíamos salir a hacer ejercicio, claro, que si, dentro de tu municipio, ¿qué ejercicio haces al aire libre? Pasear, totalmente aconsejable. Running, muy aconsejable, pero claro, no para todo el mundo. El running no es para todo el mundo. O darte un paseo en bicicleta. Y entonces ahí también fue el boom, ¿no? Por el lado de la movilidad y por el lado del ejercicio, la actividad, el ocio un poco, ¿no? Y por eso se dispararon y efectivamente las bicicletas de primer precio volaron en tiendas especializadas, en grandes comercios, en plataformas online, por todos lados. Empezaron a volar y según se iban agotando los stocks en tiendas, se iba elevando el precio y se iba diversificando la categoría, sí. Pero sigue ocurriendo, ¿eh? A mí esta semana, a principios de semana, me llamó una persona, me llamaba de Valencia y me dice, oye, es que te llamo porque mi mujer ha ido este fin de semana a una tienda de bicicletas a pedir una bici y se han reído de ella. Me han dicho, pero esa bici no la tenemos, igual vas a tardar 3 o 4 meses en recibirla, ¿sabes? Porque claro, además todo esto ya las producciones muchas están en Asia, que son los primeros que se pararon, luego nos paramos nosotros, se pararon pedidos a Asia cuando Asia ya había reactivado, explotó la demanda aquí y entonces empezaron a hacer pedidos a esas fábricas de Asia, muchas fábricas también están en Europa, ¿eh? Y todo esto ha hecho bueno, claro, es que un 400% más de demanda en ciertos modelos de bicicletas, una industria que lo asuma rápidamente. Se agotaron hasta las bicis estáticas. Con eso decimos todo. Eso en el confinamiento, sí, los rodillos. Los rodillos era el producto estrella de los marketplaces así más deportivos y tal, era el rodillo. Cuando te coges tu bici, te pones en un rodillo y te pones a hacer bicicletas en el salón de casa. Pero sí. Vamos un paso más. Ahora que hemos sabido ocupar ese lugar, ¿vale? Es decir, yo creo que ha venido bien para que la gente entienda lo que es la bicicleta y para qué vale una bicicleta, que no es solo pasear con el niño, ¿vale? Sino que hay muchas otras cosas. ¿Estamos preparados? Quiero decir, porque claro, aquí hablamos de la vulnerabilidad, hablamos de muchas cosas que hablamos los que estamos en el sector siempre, pero hay que hacérselo llegar a la gente. Nuestras ciudades, nuestros municipios, ¿están preparados para que lleguen las bicicletas? Porque cuando hablábamos, no hace tanto, o sea, muy pocos años, de que, salir en Madrid con una moto es peligroso. En Barcelona o en Valencia es que están más acostumbrados, pero en Madrid una bici es todavía más vulnerable que una moto. Porque por capacidad de reacción, digamos, pero aunque juegan el mismo papel en la movilidad, o por lo menos para mí, pero ¿estamos preparados? Pues la respuesta es obvia, pero no por ello menos contundente. Pues en algunas ciudades sí y en algunas ciudades no. Tenemos, digamos, estos, pues los beginners, los climbers y ya los champions. Champions de la movilidad ciclista, Vitoria.
La ciudad de Vitoria es la ciudad donde la gente se mueve más en bicicleta, es increíble. Tienen una red de carriles bici segregados del tráfico motorizado muy importante, tienen mucha costumbre, tienen su anillo verde alrededor de la ciudad de Vitoria que conecta con los polígonos industriales y está pensado para que la gente desde el centro, es verdad que es una ciudad mucho más pequeña, ¿no? Pueda acceder a los polígonos industriales. Es la campeona de la bicicleta. Lo fue en su día Sevilla. Ahora ha bajado un poco. Te digo que Vitoria normalmente está, la cuota modal de la bicicleta en el reparto modal de la movilidad está en torno a un 7%. Sevilla llegó a un 10% cuando hicieron toda la extensión de carriles bici, una red impresionante dentro de su plan andaluz de la bicicleta, pero ahora ha caído y me parece que el último dato está en un 5%. Y luego está Barcelona también, desde luego. San Sebastián, por supuesto, desde que O'Donnell Orza como alcalde de San Sebastián apostó por la bicicleta y allí siguen. Entonces tenemos, esos son un poco los champions, ¿no? Pues sobre todo Barcelona, San Sebastián, Vitoria. Luego tenemos los climbers, los que están ascendiendo, y hay una que está ascendiendo muy rápidamente y de una manera rotunda también, que es Valencia. Valencia ya este es el 5º año haciendo una apuesta muy potente por la bicicleta. Ha construido también el anel ciclista que dicen ellos, un anillo por todas las grandes avenidas, ¿no? Las grandes vías, lo llaman ellos, y luego una serie de carriles interconectados, pensados como un sistema integrado. Ellos están avanzando muchísimo, ¿no? Luego también hay que citar, por ejemplo, a Logroño. Málaga ha empezado también a apostar fuerte por la bicicleta. Y luego tenemos pues, los que podríamos considerar beginners o donde pues, las cosas no están tan bien para la bicicleta, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de todo el resto de ciudades. A mí me pasa como a ti, Chimo, que vivo en Madrid y soy de Madrid, aunque he vivido en otras capitales de provincia, pero lo que ocurre en Madrid no es lo que ocurre en el resto de ciudades, al revés. Y Madrid todavía no está preparada porque hay que hacer una mayor apuesta por... Nuestro criterio además es muy sencillo y muy fácil de entender. Vamos a ver, ya debemos implantar, y esto es una cosa que va a intentar introducir la Ley de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada en el Ministerio de Transporte, el concepto de ciudad 30, las ciudades a 30 km por hora como norma general, y entonces en una calle donde tú tienes nada más que un carril, un carril no tiene ningún sentido si tienes la limitada velocidad a 30, y además es que si es un carril con coches aparcados y tal, no vas a ir a más de 30, nadie va a más de 30, pues ahí no tiene que haber ninguna infraestructura ciclista, simplemente la bicicleta, el patinete, puede compartir el espacio con el vehículo motorizado. Ahora, en esas ciudades 30, lo normal es que los grandes ejes de movilidad, donde se condensa mayor tráfico motorizado y todo lo demás, sí que se aporten infraestructuras segregadas para la bicicleta y también probablemente para el patinete, claro. Ahí sí que interesa, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que combinar, ¿no? Ciudad 30, calmado del tráfico, medidas de pacificación, con infraestructuras segregadas, como tiene Barcelona, como tiene Vitoria, como tiene Sevilla, o sea, carril bici segregado, separado del tráfico rodado, porque además, si no, pues es muy difícil que utilicen niños para ir al colegio, personas más mayores para ir a la compra o ir al médico, o sea, todo para que sea general, ¿no? Y esto es lo que deben hacer estas ciudades que están empezando o que quieren empezar, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, hay muchas que sí están preparadas y siguen preparándose, y hay otras que están empezando o tienen que empezar. Ha sacado Madrid, vamos a tomarlo como ejemplo un momento. Es verdad que al menos están empezando a hacer los deberes, porque Madrid también hace poco anunció lo que yo denomino un ambicioso plan de sharing de bicicletas. Que luego ya veremos en qué queda, pero de momento el plan está ahí y la posibilidad está ahí. Y amplía carriles bici también. Mi barrio ha sido uno de los beneficiados, por cierto, pero ¿qué tiene que hacer? Porque claro, tú te planteas Madrid como ciudad, y esto lo hemos hablado en otros foros, te planteas Madrid como ciudad y se te vuelve un poco hostil a la hora de usar la bicicleta, a pesar de que podamos usar vuestras aplicaciones o un montón de ellas que hay que nos recomienden por dónde tenemos que ir, porque el camino sea menos hostil o más llano o cualquiera de las opciones que podamos elegir. Pero, ¿qué tiene que hacer una gran urbe como Madrid? O sea, y digo Madrid porque quizás sea el paradigma de todo lo que pasa en una gran ciudad. ¿Qué tiene que hacer una gran urbe en Madrid, además de esos planes de incentivar el uso con ese sharing, para convertirse en una ciudad friendly para la bicicleta? Porque lo que tú decías, la DGT, el Ministerio de Transporte, ya van a pacificar, no quieren, ya sabemos que van a pacificar las ciudades a 30 por hora. Madrid tiene muchas calles de un solo sentido,
todo el casco antiguo, por ser una ciudad... Realmente cuando hablamos de Smart City mola mucho, pero también nos hemos reído a veces. Ojalá pudiéramos rediseñarlas todas, ¿sabes? Pero es imposible. Entonces, ¿qué tiene que hacer una gran urbe como Madrid para hacerla agradable, friendly, que nos permita circular en bicicleta, que sacamos de casa y estemos tranquilos por circular en bicicleta? Pues mira, claro, es que si comparamos desde Madrid con el resto de ciudades de España, pensamos en... A mí esto me pasa mucho, además, me lo dicen mucho. No es que, por ejemplo, en Barcelona es más fácil porque es más llana que en Madrid. Y dices, ¿cómo? Si tienes que subir a la parte alta de Barcelona, ¿tú crees que es llano? Subiera Montjuïc te mueres. Claro, no. Ah, es verdad, eso es verdad, no lo había pensado. Hombre, si piensas en el puerto, claro, sí, en toda la zona baja. Entonces, ¿aquí hay un problema de orografía? Sí, pero como tienen otras muchas ciudades españolas. Y para eso está la bicicleta eléctrica, propia o de sharing o de municipal. En Madrid está la Bicimat, que es eléctrica, y eso de repente a todo el mundo ha dicho, pues ya esto, cualquier cuesta a mí me da igual. Ese es un problema, la orografía, pero de verdad que no lo ves ya con la bicicleta eléctrica. Ahora otro es el pensar, no, es que Madrid es tan grande, es tan imposible, es que Madrid no es ciudad para bicicletas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no lo es Londres o no lo es París? No nos vamos a comparar con Valencia, no nos vamos a comparar con Sevilla o con Vitoria o con San Sebastián, comparémonos con capitales más o menos equiparables. Londres, todos conocemos el tráfico que había en Londres, ¿no? El jaleo, con aquellos autobuses, los taxis, bueno, además a nosotros nos parece especialmente jaleoso porque como van al revés ya te vuelves un poco mico, ¿no? Cuando llegas allí. Oye, pues Londres además fue Boris Johnson, precisamente el actual primer ministro, quien le apostó cuando era alcalde por la bicicleta, ¿no? O París. Ahora os recomiendo que busquéis vídeos de qué es lo que ha pasado después del confinamiento en París y Londres. Hay imágenes de París donde los coches tienen que esperar a que pasen bicicletas y bicicletas y bicicletas y bicicletas. ¿Qué han hecho? Nada más que poner carriles bici provisionales, que ahora se van a convertir muy probablemente en la mayoría de avenidas y de grandes vías en carriles bici ya implantados y, permanentes, ¿no? Hay que apostar por la infraestructura en los grandes ejes, hay que apostar por el carril bici. Es verdad que por el lado de la oferta, tú dices, bueno, pues meto más bike sharing, meto Bicimat, pinto, que es lo que se hizo en su día, el carril bici, o sea, no el carril bici, sino el ciclocarril, que es el carril de la derecha, le pongo la bicicleta y 30, bueno, y ya está. Y ya que vaya habiendo usuarios, no, de verdad, para que haya más usuarios, tiene que haber en esas grandes avenidas carriles bici segregados. Esto es lo que hay que hacer. Y una vez que tú lo pones, aparecen los usuarios. Es así de sencillo. Todo el mundo tiene una bici. Hay más bicis en las casas españolas que balones de fútbol. Claro. Y la gente, si tiene la facilidad de salir de casa, en Madrid, pongamos que alguien vive en, no sé, Embajadores. Vive en Embajadores y trabaja en Cuzco. ¿Sí? Y dices, es que subir de Embajadores a Cuzco, no, pero tengo una bicicleta eléctrica. O bueno, no estoy un poco en forma. Vale, entonces, ¿cuál es mi problema? Hombre, de Embajadores a Cuzco, lo normal es tirar por Recoletos Castellana. ¿Vale? ¿Y por dónde voy? Claro, ahí está el problema, ¿no? Entonces, si tú, sin embargo, tienes un carril bici segregado, es que ni te lo planteas. Tú sabes, coges tu bici, llegas a la oficina y ya está. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, el Ayuntamiento de Madrid, lo que nos ha dicho el nuevo equipo de gobierno es: vamos a replantearnos toda la red de carriles que hizo el anterior equipo de gobierno, creemos que no están bien las cosas, hay que replanteárselo, bueno, muy bien. Y vamos a ir sacando en esta legislatura ya nuevos carriles bici y nuevas campañas de promoción del uso de la bici y todo lo demás. En ello aprobaron también el carril bici Castellana, eso lo aprobaron, es muy importante. Y habría que pensar, ¿y Castellana cómo lo unimos luego? Pues probablemente Padre Damián hacia un lado, habrá que ver cómo ir hacia Cuatro Caminos, quizá habrá un Murillo, o sea, y coger una red más o menos y luego una capilaridad basada en esos carriles, en esas calles 30, ¿no? Por el barrio de Salamanca, La Gasca, Claudio Cuello no necesita ningún carril bici, obviamente, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que han hecho todas las ciudades, y todas las ciudades que han apostado por la bici y se ha incrementado notablemente el uso de la bici, es lo que han hecho. Infraestructura ciclista segregada en las grandes vías y en los ejes de circulación. Carlos, ¿hay ese impulso político para...? Porque ahora antes hablábamos de que si había pasión por la bici, como están las ventas, no me atrevo ni a preguntártelo. Ahora hay pasión por la bici, ha llegado mucha gente que, como tú decías, fue su primer medio de transporte y ahora se ha acordado y lo ha recuperado, y con aquello que decimos siempre de los mundos, con lo que le dices a los niños, no, si montar en bicicleta no se olvida. Ha habido mucha gente que ha vuelto a la bici, perdóname la broma,
pero No, es así. la pasión no ha vuelto. El mercado, hemos hablado al principio de los crecimientos tremendos, y hablamos de las plataformas de venta online, no solo de las tiendas físicas. Los porcentajes son de 200% de crecimiento, es decir, el que no podía ir a la tienda, como tú decías, porque no era un servicio esencial en España durante el confinamiento, que luego nos lanzamos a ellas, la compraba por esas plataformas. Pero el incremento fue tremendo. No cabe duda que la bici, y lo vamos a hablar, pero muy rápido, es un laboratorio de innovación, porque con la bici, yo siempre digo, si quieres desarrollar una Smart City convenientemente y hacer una ciudad amigable, montate en una bici y empieza a darte vueltas, además de la tecnología que puede incorporar o de otros factores, ¿vale? Pero quiero que me hables un poco de eso, de qué es la bici como un laboratorio de innovación, para que la tengamos en cuenta a la hora de diseñar la movilidad, ¿vale? Pero sobre todo una cosa fundamental, y tú lo hablabas ahora, el impulso político, ¿vale? Si demanda hay, si bicis hay, si lo que nos retiene quizás sea un poco el temor en cuanto a nuestra seguridad a la hora de ir en bici, como hablábamos, que lo eliminarían esos carriles segregados en las grandes arterias de cualquier ciudad. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para que la bici realmente llegue? ¿Hay realmente ese impulso político? ¿Lo decimos pero no lo hacemos? Tú sueles ser muy crítico, o sea, sé libre. Pues mira, es que la apuesta por la bici puede venir de dos maneras. Pueden hacer desde dos puntos, ¿no? Desde la demanda social, de que la gente pide ir en bicicleta, y entonces si tú ves mucha gente yendo en bicicleta, pues empiezas a preocuparte, oye, hay que procurarles seguridad, comodidad. O puede venir del impulso político puro y duro, ¿no? Y a veces ha ocurrido, ¿no? En Sevilla fue así, fue un impulso político. La gente no demandaba ir en bici, pero se hicieron un montón de carriles bici, se apostó por la bici, fue una apuesta política, y de repente la gente, como te decía antes, dijo, ahora con un carril bici voy por la ciudad en bici, ¿no? Entonces, en este país es verdad, y ya me refiero un poco a nivel global, no de ninguna ciudad en concreto y tal, sino que ha faltado cierto impulso político, ¿no? El impulso político que vino, por ejemplo, en Países Bajos, que obviamente siempre la referencia en movilidad ciclista, pues ellos en los años 70, con la crisis del petróleo, se les unió también además una crisis porque hubo muchos accidentes en los caminos escolares, con atropellos y con algunas defunciones de niños atropellados por coches, y como país entablaron una reflexión de decir, oye, esto lo tenemos que cambiar. La congestión del tráfico, la inseguridad para los niños y la crisis del petróleo. Montémonos en bicicleta. Fue una reflexión país, obviamente movida por los líderes políticos y los líderes, digamos, más de la sociedad, joder, no me salía la palabra. Ahora mismo, ¿en qué momento estamos? Nosotros, desde la Asociación AMBE, desde la Mesa Española de la Bicicleta, asociaciones de activistas de ciclismo urbano, siempre hemos estado apostando porque el país apostara definitivamente por la bicicleta, ¿no? Desde el año 2014 le pedíamos al gobierno que hiciera lo que han hecho todos los países en Europa, un plan nacional de la bicicleta. Esto es lo que han hecho todos. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Inglaterra, Suiza, lo han hecho todos. ¿Por qué? Pues porque volvemos antes un poquito para atrás. La bicicleta, como no es solo movilidad, sino que además es socio, deporte y una forma de hacer turismo, aparte de transporte, pues ¿qué ocurre? Que se mete por todos los departamentos ministeriales, porque afecta a consumo, a industria, a transición ecológica, a transporte, de Dirección General de Tráfico, medio natural, bueno, y hace falta esa coordinación interministerial y además hace falta una coordinación interterritorial. Administrativamente tenemos un país complejo, con 17 autonomías, y entonces en los 3 niveles del Estado hace falta también esa coordinación, ¿no? Para que no cada uno vaya haciendo un poco la guerra por su cuenta, que en este país somos muy así, ¿no? Y cada ciudad que quiere poner un carril bici se inventa un nuevo carril bici, en vez de decir, pues ya están inventados, no hace falta que pienses una nueva tipología de carril bici. Tampoco es posible hacer muchos carriles bici diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Pues un poco esa apuesta política. Ahora tenemos la demanda social, porque a veces lo que ha pasado es que ha faltado ese impulso político porque no se veía demanda social. Y entonces, pues ha faltado, digamos, un poco de valentía política en determinados estamentos de la administración, en los 3, ¿no? Entonces, esta demanda social ahora nos está ayudando a que efectivamente vaya un poquito detrás el impulso político y ahora se diga, oye, pues sí, pues igual ahora puedo liderar el movimiento de la bicicleta desde el punto de vista político. Ahora es el momento. Hay mucha demanda social,
y ahora parece que tenemos por fin ese impulso político, porque de hecho el 18 de junio nos reunimos en el Ministerio de Transporte con el ministro Ábalos. Él el día 3 de junio, que es el Día Mundial de la Bicicleta, dijo en el Senado que iba a impulsar la estrategia estatal de la bicicleta, y el 18 de junio se comprometió con nosotros, con las entidades de la bicicleta, que nos reunimos con él presencialmente en el Ministerio, aquí iba a liderar la estrategia estatal, que no es otra cosa que de aquello que en 2014 empezamos a abogar porque España tuviera un plan nacional de la bicicleta. Estuvimos bajo la coordinación de Dirección General de Tráfico, pero con participación de Fomento, lo que entonces era Fomento, Medio Ambiente, Agricultura, comunidades autónomas, entidades locales, en la redacción de este plan estratégico que debería de contemplar una acción coordinada de gobierno, de todos los gobiernos, de todas las entidades de la administración para los próximos 5 años, y nos salen 6 ejes de actuación, 30 medidas concretas, y 30 herramientas que hay que poner en marcha. Y ahora es verdad que el ministro Ábalos nos dijo, sí, y él anunció públicamente que va a liderar la estrategia estatal de la bicicleta, que ya tenemos redactada, que ya está aprobada, incluso está presentada y aprobada en el Consejo Superior de Tráfico, está presentada por el ministro Marlaska en octubre del año 2019, justo hace un año ahora, y bueno, pues hay que ponerse en marcha. Hemos pedido, hay que crear una oficina de la bicicleta dentro del Ministerio de Transporte, hay que dotarla de algunos recursos humanos, técnicos y financieros a esa oficina, y de esas 30 medidas que hay que desarrollar en los próximos 5 años, habrá que priorizar cuáles empezamos el próximo año 2021, asignar partidas presupuestarias de los presupuestos generales del Estado 2021 y comenzar con las primeras más prioritarias de esas 30 medidas. Y en esto estamos porque parece que ahora hay impulso político, porque también evidentemente hay demanda social. Ese es el momento en el que estamos, que esperemos que efectivamente todo se confirme y podamos aprovecharlo. Carlos, es un placer escuchar esto, porque cuando llevamos años ya hablando de la bicicleta, ver que realmente existe la demanda, existe el impulso político, ha cambiado la mentalidad de la gente. Estamos en el momento perfecto, no me atrevo a hacerte sacar la bola de cristal porque parece que está clara la visión que vamos a hacer. Hoy te voy a librar de esa cruz a la que os someto siempre, pero es verdad que no me queda más que darte las gracias y de verdad que sigamos atendiendo a la bicicleta porque es una parte fundamental de nuestra movilidad, mucho más allá si hablamos de ese concepto que a mí no me gusta de nueva movilidad, pero sí si hablamos de movilidad urbana y de movilidad de ayuntamientos, porque además, como dices tú, combina el ocio, combina el transporte, combina muchas cosas, pero también cuando puedes ir de un punto A a un punto B, aunque te estés transportando, puedes vivir un buen momento de ocio y relajado que la bicicleta te lo aporta. Así que, Carlos Núñez, secretario general... De todas formas, perdona, Chimo, déjame que te voy a plantear yo un reto a ti. Venga, vale. A vosotros. Venga. Porque en estos entornos y en estos ámbitos normalmente siempre estamos hablando de movilidad sostenible, ¿verdad? Exacto. Es el mantra. Yo os pido una cosa, que hablemos de movilidad sostenible y saludable. Exacto. Pues mira, lo vamos a añadir porque nosotros siempre hablamos de movilidad sostenible y segura, por eso hago tanto hincapié en la parte de la seguridad, pero me ha gustado. Vamos a incluirlo. Saludable, en pie, en bici, modos activos. Exacto, en una de nuestras eses va a ser esa. Carlos Núñez, muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Vosotros. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo. El placer y el honor de estar con un buen amigo que además lleva uno de los sectores que yo creo que van a ser los que van a mover el futuro de nuestro país. Cuando hablamos de polos económicos y de la nueva economía y hablamos de los nuevos sectores que tienen que impulsar este país, siempre hablamos de la generación de energía, hablamos de la tecnología, hablamos de muchos otros aspectos que pretendemos que por fin revolucionen la economía española y nos pongan en otro lugar. Bueno, pues yo creo que un aspecto básico para conseguir esto es el hidrógeno. Por eso vamos a hablar con Javier Brey, que es el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, porque yo creo que la transformación de país pasa por tomarnos el hidrógeno debidamente y en la medida que nos puede generar una oportunidad país, porque España además es un país privilegiado para obtener hidrógeno, lo habrán ustedes oído, pero es que es verdad. Hola Javier, ¿cómo estamos? Muy bien, Chimo, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, como siempre. Para mí sabes que es un placer tenerte,
pero sí quiero que me hagas un poco ese análisis y que me digas si estoy acertado en la introducción que he hecho, si realmente el hidrógeno es una oportunidad más allá de un tipo de energía, una oportunidad como país, y que me hagas un poco un análisis global, ¿vale? Para aquellos que conozcan menos el sector, de en qué punto se encuentra el hidrógeno a nivel global y en qué punto nos encontramos en España. El hidrógeno, hablamos de movilidad como combustible para la movilidad, pero también como fuente de energía para las factorías, incluso para nuestros hogares, como está sucediendo en otros países que apuestan por ello. Mira, la introducción ha sido perfecta, porque has hablado de país. Precisamente el Ministerio de Transición Ecológica ayer citaba al hidrógeno como estrategia país. Es decir, el hidrógeno va a formar parte de la recuperación de la economía española en los próximos años, pero desde un punto de vista estratégico. Y eso es muy importante. Eso yo creo que es lo que enmarca la situación actual que tenemos en torno al hidrógeno. No es solo en España. En Europa también el hidrógeno forma parte de la estrategia de recuperación post-COVID, forma parte de esos cerca de 750.000 millones de euros que se han destinado a la recuperación del continente europeo, por entender que el hidrógeno forma una parte fundamental en la estrategia de recuperación. Al final, la idea es que vamos a ir a un sistema energético basado fundamentalmente en las renovables, y que este exceso de renovables o esta gestión de las renovables, este almacenamiento de las renovables, vamos a poder hacerlo gracias al hidrógeno. Produciremos hidrógeno renovable cuando nos sobre esa energía y lo vamos a utilizar para descarbonizar el transporte, el propio sector energético, el sector industrial e incluso el sector residencial, nuestros propios hogares. Vamos a empezar por el sector energético, ¿vale? Porque a mí me parece que de ahí tenemos que ir a lo demás. Decías tú, descarbonizar incluso el sector energético. Ahora mismo, cuando hablas con el sector energético, te dice, yo lo de las renovables me va muy bien, pero el problema que tengo es el almacenamiento, ¿vale? Ahí aparece el hidrógeno porque yo no tengo esa capacidad de almacenamiento de las renovables tal cual, o sea, no puedo llenar España de baterías para guardarla y luego tener la capacidad de suministrarla cuando la necesito, ¿vale? Y las renovables, pues hay veces que hay más viento, hay veces que hay más sol, aunque también los sistemas son cada vez más efectivos y dependemos menos de si hace sol o está nublado, pero es verdad que hay que acumularlas. Ahí entra el hidrógeno, ese es el papel del hidrógeno. Exactamente, el hidrógeno no está pensado para sustituir las baterías, sino para complementarlas. Nosotros, si pensamos de una manera muy somera en las renovables, pues seguramente todo el mundo sabe o va a decir que el sol luce por el día y no luce por la noche, y que con esa perogrullada, ¿cómo nos vamos a iluminar de noche si confiamos o le asignamos nuestra generación de energía a la energía solar, por ejemplo? Esa gestión intradía sí la podemos hacer con baterías, porque al final es una cantidad de energía grande, pero es una cantidad de energía que vamos a despachar en unas horas. Sin embargo, aquí no hablamos de eso. Aquí hablamos que si realmente migramos hacia un sistema 100% renovable, que lo está mirando España, pero lo están mirando también otros países europeos y de fuera del mundo. Hasta China ha anunciado su descarbonización para el año 2060. Si vamos a un sistema eléctrico 100% renovable, nos vamos a dar cuenta de que nos sobra energía en unas estaciones del año y nos falta en otras. Es decir, no es un problema del día y la noche, que como te digo, con baterías podríamos llegar a resolverlo. Es un problema de que, en el caso de España, por ejemplo, nos sobraría energía en primavera y verano y nos faltaría en otoño y en invierno, dado los patrones de consumo que tenemos y dada el potencial de renovable que tenemos. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo movemos teravatios hora de energía durante 6 meses? Es decir, lo vamos a almacenar en el primer semestre del año y a consumirlos en el segundo semestre del año. Y ahí es, como tú bien dices, donde entra el hidrógeno. El hidrógeno debe ser puesto en el contexto de la hidroeléctrica de bombeo, por ejemplo, en ese tipo de grandes sistemas de almacenamiento que nos permiten gestionar la energía. Ya hoy en día, todos los países tienen reservas estratégicas de gas natural. Tienen gas natural almacenado en cavernas, en subsuelo, en superficie, licuado, comprimido, para afrontar un potencial fallo en el suministro de gas natural durante meses. El propio Estados Unidos, gran productor de gas natural, dispone de energía, de gas natural almacenado en el subsuelo para abastecerse unos meses. Esto al final no es más que gestionar energía. No se puede hacer con la energía eléctrica, no podemos almacenar energía eléctrica durante 6 meses, sí podemos hacerlo gracias al hidrógeno. Permíteme que sea un poco Pepito Grillo, ya sabes, juego mi papel,
pero es verdad que España, cuando empezaron las renovables, parecía que iba a liderar ese proceso de las renovables. Sin embargo, hubo un momento en que perdimos ese tren de liderar las renovables, se fue a otros países, a otros mercados, cuando nuestras condiciones eran óptimas para ello. Llegamos a tiempo, cuando ya hay países que, porque nosotros lo acabamos de anunciar, como tú dices, que va a ser un elemento país, pero ya hay países que nos han tomado la delantera. ¿Llegamos a tiempo para liderar esa industria basada en el hidrógeno, que por otra parte, nuestro país, sus condiciones, como decíamos al principio, son muy buenas para poder optar a esa estrategia? Estaremos de acuerdo tú y yo en que el problema o las circunstancias que afectaron a las renovables en España hace unos años fueron circunstancias de carácter regulatorio, legislativo, legal, no de carácter tecnológico. La tecnología española nadie la pone en duda, ni la ponía entonces ni la ponemos ahora. De hecho, sobre la tecnología española... ¿Qué pasó en ese momento? Pero, Chimo, ¿qué pasó en ese momento? Que las regulaciones españolas, europeas, internacionales iban desfasadas, iban a distinta velocidad, a distinto nivel. Eso no ocurre ahora. Ahora mismo, lo que está, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, por ejemplo, es la respuesta española a la que nos ha pedido Bruselas. Y cada país europeo, los 28, hemos mandado un PNIEC, un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. A su vez, Europa lo hace en el marco del Green Deal, englobado dentro de la COP25, como han hecho otros países. Es decir, aquí ahora mismo estamos en un punto en el cual es el mundo el que vira hacia el hidrógeno, hacia una descarbonización completa de todos los sectores, y es ahí donde entra el hidrógeno. Entonces, yo creo que es muy difícil que haya una vuelta atrás de España en este momento de ningún tipo, y de hecho todas las luces ahora mismo, como podemos ver por parte del Gobierno, están en verde, que no para de incluir al hidrógeno, pues no solo en el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, sino también en el borrador de estrategia de almacenamiento energético, en el de descarbonización a largo plazo o en la propia hoja de ruta del hidrógeno. Yo creo que ahora mismo tenemos el marco ideal en España para progresar adecuadamente en el tema del hidrógeno. En cuanto al potencial se refiere, en España tenemos empresas que están en toda la cadena de producción del hidrógeno. Desde esta asociación hemos siempre apoyado, fomentado y ayudado a esas empresas desde hace 20 años, para que ahora, cuando llegue el momento, puedan estar todas perfectamente alineadas en esa estrategia que marca el Gobierno. Y como digo, tenemos productores de hidrógeno en el sector del almacenamiento, del transporte, la distribución, del automóvil, en toda la cadena del valor. Y tenemos también I+D. Tenemos también universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, trabajando en el hidrógeno desde hace décadas, hasta ahora exportando mucha parte de ese conocimiento fuera de nuestro país, pero que ahora tenemos la oportunidad de que ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico se quede en España. Javier, eso que me cuentas está muy bien. Es verdad que ahora somos una parte de la estrategia, es verdad que ha cambiado mucho la cosa. Antes no estaba la legislación con el resto de las renovables, ahora sí, pero te voy a hacer sacar la bola de cristal. No te creas que es el final de la entrevista, como tenemos acostumbrado, pero te voy a hacer sacar la bola de cristal. Con esos datos, teniendo en cuenta que estamos en la hoja de ruta, ¿vale? En todas las hojas de ruta disponibles, tanto de la Unión Europea como española. ¿Qué papel vamos a jugar realmente en la economía española en las próximas décadas? ¿El hidrógeno qué papel va a tener en esa economía? Te voy a responder de dos maneras esta pregunta, desde un punto de vista estratégico y desde un punto de vista más cuantitativo. Desde un punto de vista estratégico, de España se esperan tres cosas. Por un lado, Europa va a ser un importador de hidrógeno renovable. Es decir, si miras el conjunto de la Unión Europea, Europa va a tener que importar hidrógeno renovable fundamentalmente del norte de África y del este. Si tú miras el caso de España, España va a poder exportar hidrógeno renovable por nuestro potencial, por dónde estamos, por nuestra situación. Por ejemplo, según la Agencia Internacional de la Energía, España va a poder producir hidrógeno renovable a 2 euros el kilogramo en 2030. Esto, para que te hagas una idea, ya empieza a competir con el hidrógeno de origen fósil. Y según McKinsey, lo vamos a poder producir a la mitad de eso, a $1 por kilogramo, €1 por kilogramo, en el año 2050. Es decir, España va a poder producir un hidrógeno renovable bueno, bonito y barato, no solo para autoabastecerse, sino también para exportarlo al norte de Europa. Primer papel de España, exportador de hidrógeno. Segundo papel de España. Te he comentado que en neto Europa va a importar hidrógeno. ¿Por dónde va a entrar ese hidrógeno? Pues por donde hoy entra el gas natural. Entre otros sitios, por España.
España va a ser un hub de hidrógeno, no solo para producción, sino también de importación y distribución de hidrógeno en Europa. Segundo papel. Y el tercer papel. Hemos hablado antes de que España tiene un potencial tecnológico, un potencial energético, un potencial estratégico, un potencial industrial. Vamos a ser exportadores de equipos. Vamos a exportar sistemas, vamos a exportar plantas de producción de hidrógeno, vamos a exportar tecnología, ingeniería, vamos a ser también un exportador de productos de alto valor añadido. Esos son los papeles que va a jugar España. Por darte una cifra, se estima que de aquí al año 2030 va a haber unas inversiones en España del orden de los 8.900 millones de euros, como dice el gobierno en su hoja de ruta, en tecnologías del hidrógeno. Y yo creo que es una cifra bastante realista a la vista de los proyectos que se hablan, continuamente, que aparecen en prensa, de trenes, de aviones, de grandes plantas de producción de hidrógeno renovable, etc. Entonces sí podemos hablar de España esta vez como un hub europeo para exportar el hidrógeno verde, el nuestro y el que nos llegue de otros países. Y luego, eso por un lado, ¿vale? Para que me lo confirme, yo estoy seguro de que sí, o que esa es nuestra intención. Pero la otra, hablamos mucho de gas, ¿vale? Últimamente se ha hablado mucho de la relación del hidrógeno y del gas natural. ¿Qué relación hay? ¿Es independiente todo lo que tenemos que montar? ¿Vamos a aprovechar la red de gas? ¿Vamos a compartirla con el gas? Porque últimamente eso es algo que está en los medios, pero sin embargo yo creo que no le explicamos a la gente si es convivencia, cuál es esa convivencia, si no es convivencia, qué vamos a hacer, ¿sabes? Yo creo que es importante en un momento que es casi un punto de partida estratégico país, como estamos hablando, dejar claro qué es lo que vamos a hacer y qué vamos a utilizar. De acuerdo. En cuanto al tema del hub, la respuesta corta es sí. España tiene ese potencial, puede jugar este papel, está llamado a jugar este papel. Que lo hagamos bien o no, pues depende de todos. Depende de usuarios, legisladores, de empresas, de centros de investigación, de inversores. No es responsabilidad de uno solo. Pero estamos bien situados. Tenemos ese potencial, Chimo. Por la cantidad de renovables, por las empresas, por la ubicación estratégica y geográfica. Las condiciones no pueden estar más a nuestro favor. El propio Portugal se ha ofrecido también a jugar ese papel. ¿Y por qué? Pues porque dice, oye, yo también estoy ubicado estratégicamente, también tengo renovables, también, para que nos demos cuenta, el sur de Europa quiere posicionarse como ese hub de hidrógeno para el norte de Europa. Eso en cuanto al tema del hub que me has preguntado. En cuanto al tema del hidrógeno y el gas natural, la respuesta corta es sí, el hidrógeno es un combustible, es un gas combustible y por lo tanto podría ser una alternativa al gas natural. Nosotros podemos hacer una barbacoa que funcione con hidrógeno y hacer un filete en esa barbacoa, del mismo modo que la barbacoa podría funcionar con otros gases también. Podría funcionar con butano o podría funcionar con gas natural, que es metano, o podría funcionar pues con propano. Podemos hacer, a lo mejor, algunos gases le dan un peor sabor a la carne que otros, pero encender el fuego y calentarnos, por entendernos, se puede encender el fuego y calentarnos. La actual red de gas natural, la actual red que nos lleva el gas natural a nuestras casas, que lo transporta y lo distribuye, ¿es compatible con el hidrógeno? La respuesta corta es depende. Puede llevar una pequeña cantidad de hidrógeno, pero no puede transportar hidrógeno puro, porque no está pensada para ello. Habría que cambiar la red. ¿Es eso imposible? ¿Es eso una quimera? ¿Es eso una locura? Bueno, voy a dejar que respondáis vosotros, que respondas tú. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí, o nuestros padres y madres, nuestros abuelos y abuelas, siguen llamando a eso que llega a casa gas ciudad. Sí, y claro. No es gas ciudad. El gas ciudad es un invento antiguo, si queréis, porque acabamos con él en los años 90, pero aún así ha seguido existiendo hasta hace casi entrado el siglo XXI, que se fue sustituyendo gradualmente por el gas natural y no eran compatibles. Hubo que cambiar la infraestructura, hubo que cambiar los sistemas que nos calientan, los sistemas que nos preparan la comida, hubo que cambiar la red de distribución, la red de transporte y nadie se enteró, no pasó nada. Se hicieron obras, se abrieron zanjas, pero al final se cambió esa red. Y hubo también un debate, hubo polémica. En la Navidad del año 91 hubo muchísimo frío y hubo muchos accidentes con el gas natural. Y había en los periódicos debates sobre si no deberíamos volver al gas ciudad y tal. En ese Era momento, más seguro, me acuerdo yo de aquello.
Y hubo un debate. Sevilla por aquel entonces iba a migrar al gas natural, pero oiga, fíjese usted lo que está pasando en Barcelona. Es un cambio de un gas combustible a otro gas combustible, que se puede hacer y que seguramente se va a hacer. ¿En el año 2021 o 2022? No. Un cambio de una infraestructura entera de gas natural lleva mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Décadas. 2, 3. Pero nuestros TSOs, nuestras empresas de transporte de gas natural, y nuestros DSOs, nuestras empresas de distribución de gas natural, han dicho, han manifestado en repetidas ocasiones que están preparadas y que están analizando y que están buscando cómo llevar a cabo esa migración de manera más ordenada posible. Al final, lo que tendremos serán sistemas que trabajarán con hidrógeno, que es un gas que al ser quemado no emite CO2 y que no es ni más ni menos peligroso que otros gases combustibles que ya utilizamos con asiduidad. Evidentemente, hay que manejarlo con un cierto respeto, que es la palabra que se suele utilizar para este tipo de ocasiones. El otro día, vamos a ir un momento a la movilidad, ¿vale? A centrarnos en lo que es la movilidad, por estar más cercano de lo que la gente entiende, porque yo creo que el hidrógeno hay que acercarlo mucho a la gente, a nuestro día a día. El otro día nuestro buen amigo Ricardo Oliveira de Worldshopper, que también colabora en esta plataforma de Somos Movilidad, me hacía una pregunta mientras que presentaba una mesa redonda en su evento, me hacía una pregunta por el chat, me decía, pero estamos hablando de infraestructura de recarga, ¿vale? Y me decía, pero ¿va a dar tiempo a instalar toda esa infraestructura de recarga antes de que llegue la pila de combustible, antes de que llegue el hidrógeno? Y entonces yo se la trasladé a todos. Obviamente la respuesta de todos los intervinientes en la mesa es, por supuesto, va a dar tiempo, es un paso más adelante. Y ahora permíteme que, dicho esto, haga de malo. Yo tengo muchas ganas de moverme en un coche de hidrógeno, no solo probarlo y tener un problema porque se me va a acabar el combustible, ¿sabes? Tengo muchas ganas de que eso se regularice. Llevamos mucho tiempo anunciando que si vamos a montar una hidrogenera aquí, que si otra allí, pero al final tardan mucho en llegar, no hay red, no podemos disponer de esos coches en cuanto a movilidad y tampoco veo... El hidrógeno no es algo nuevo, lleva mucho tiempo, como tú decías. Tampoco veo que las grandes asociaciones de transporte estén haciendo unas inversiones que permitan, como permitió en un primer momento con los coches de gas natural, que abrieran sus instalaciones para que recargara a la gente. ¿Cuándo vamos a dar ese paso, Javier? Porque necesitamos hidrogeneras de 700 atmósferas ya para que la gente se relacione, empiece a... Yo creo que la movilidad es lo que va a llevarnos a aprender a relacionarnos con el hidrógeno y a estar tranquilos con el hidrógeno, por otra parte. No solo es que sea muy buena y que la electromovilidad gane mucho con el hidrógeno, que yo sabes que lo creo, sino que nos va a ayudar a entender el hidrógeno y a relacionarnos con este combustible. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que la movilidad es la manera más natural de acercar el hidrógeno a las personas. Si yo te digo que tenemos la posibilidad de almacenar en España X teravatios hora en hidrógeno, pues la mayoría de nosotros nos quedamos igual. Si yo te digo que yo tengo un coche de hidrógeno, que lo lleno de ese combustible, que tengo 700 kilómetros de autonomía y que con él voy a la compra y llevar al niño al colegio, pues evidentemente es un tema que nos es mucho más cercano. Es un tema que entiendes perfectamente y que a lo mejor me dices, oye, ¿de qué color es tu coche? Qué bonito y tal. Pero el tiene asientos de piel es más cercano que hablar de una estrategia de gestión de las energías renovables con Red Eléctrica España. Eso estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a la distribución, al despliegue de infraestructura, de nuevo, permíteme que llame a tu memoria histórica. ¿Tú te acuerdas cuando teníamos las señales en la carretera de estaciones de servicio pintadas de verde o no, dependiendo si había gasolina sin plomo o no? ¿Te acuerdas cómo fuimos poco a poco? Oye, que te ibas mirando, en esta tienen, en esta no tienen, con la guía CAMSA, mirando allí si había o no había. Pues un poco lo mismo es ahora. Habrá que ir haciendo un despliegue lento pero seguro. Al principio habrá pocas estaciones de servicio bien estratégicamente ubicadas que se irán ampliando en una red que acabará mallando España. Entonces, evidentemente, eso se ha hecho muchas veces en el pasado y no tiene ningún problema hacerlo. Se está haciendo ya con otros combustibles alternativos gaseosos y bueno, y de nuevo, como digo, ya sabemos hacerlo. Me preguntas por qué no hay ya estaciones de servicio de hidrógeno. Bueno, al final es un tema del huevo y la gallina. Ahora mismo en España tenemos 3 vehículos de hidrógeno. Hay 3. Si tú y yo instalamos una estación de servicio de hidrógeno,
Tenemos que invertir un par de millones de euros, porque una estación de servicio de hidrógeno es como una estación de gasolina convencional. Tenemos que poner los surtidores, los depósitos, los compresores, es decir, hay que poner una serie de instrumentos ahí. Es verdad que una vez puesta, esa estación de servicio de hidrógeno puede dar servicio a miles de vehículos. Es como una estación de servicio convencional. No es un punto de recarga eléctrico que abastece a un vehículo cada 40 minutos. No. Tienes surtidores y van despachando vehículos de 5 en 5 minutos. Con lo cual, es una estación de servicio como las convencionales. Pero eso no es una, como decirlo de alguna manera, bien, eso está muy bien, pero eso no nos abarata nuestro negocio. Si ponemos una estación de servicio de 2 millones de euros, tenemos que recuperarla vendiendo, por decir algo, 2 millones de kilos de hidrógeno. Con 3 vehículos circulando por España, me da a mí que no vamos a recuperar el dinero en mucho tiempo. Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a necesitar un despliegue a la vez de demanda y de oferta, de estaciones de servicio con un número de vehículos que reposten, que garantice que esta estación de servicio por lo menos va a empezar a funcionar. ¿Cómo se logra esto? Con lo que se está anunciando ahora, proyectos de demostración, proyectos de flotas cautivas. Ahora ha anunciado, por ejemplo, TMB en Barcelona, una estación de servicio para autobuses. Bien, si ese tipo de instalaciones, porque además ha adquirido 8 autobuses de hidrógeno, si ese tipo de instalaciones se abren al público, pues ya empiezas a tener estaciones de servicio con una flota cautiva, es decir, ya por lo menos estaciones de servicio están en funcionamiento y tú puedes pagarle a la persona que está allí, o tú puedes pagar el alquiler, o puedes pagar la luz, pero aparte de eso puedes abrirla al público y a lo mejor una persona que viva en las proximidades pues se puede comprar un vehículo de hidrógeno. Ese es el tipo de proyectos que se van a promover ahora en España y que vamos a empezar a ver para que ya empiece a haber las primeras estaciones de servicio de hidrógeno. Y en cuanto empiece a haber ya empezamos a rodar por la oferta y la demanda, no te quepa duda que empezaremos a mallar España. Bueno, menos mal que tú y yo vamos a conducir, siempre conducimos alguno de esos 3 coches de hidrógeno, tenemos esa ventaja y se lo podemos recomendar a la gente. Javier, para acabar y de forma muy breve, porque como siempre en nuestras conversaciones nos da por alargarnos, porque disfrutamos con ellas, cuéntame la influencia que ha tenido el COVID, si ha frenado la descarbonización de la economía y de la industria y cómo no vamos a retomar, pero muy cortito y ya sirve para despedirnos casi. Pues mira, muy corto. Si yo ahora mismo te doy 1 millón de euros y te digo que lo inviertas para hacerte rico de hoy a mañana, a lo mejor inviertes en una industria tradicional, en una industria que emita CO2, pero que te dé un dinero a corto plazo. Si yo te doy ese mismo millón y digo que quiero que se haga rico tu hijo o tu hija, seguro que tú inviertes ese millón en energías renovables, porque tú esperas tener ese retorno de la inversión en 20 años. Un poco es lo mismo. Europa, cuando ha tenido que poner encima de la mesa un plan de recuperación del COVID, ha mirado hacia la sostenibilidad, ha mirado hacia el Green Deal que tenía escrito de antes, donde dice Europa va a invertir en sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca, Chimo, ahora más que nunca buscamos negocios, buscamos modelos que sean sostenibles a largo plazo, que permitan que no solo la sostenibilidad del planeta y social, sino también la sostenibilidad económica, industrial y estratégica de Europa y de España. Es por ello que las renovables y el hidrógeno, no te quepa duda, que van a estar, que están en ese plan de recuperación post-COVID. Javier, un placer, como siempre, conversar contigo. Siempre aprende uno mucho. Y dar las gracias, como siempre, y todo nuestro apoyo a la Asociación Española del Hidrógeno para todo lo que necesite, porque estoy convencido que el hidrógeno sí es parte de que nosotros seamos esa movilidad. Un placer, Muchas Chimo. gracias, Javier. Muchísimas gracias. Hasta aquí, amigos, esta segunda entrega de Somos Movilidad Live, tu canal de YouTube dedicado a la movilidad sostenible, segura y conectada. Gracias, Chimo, por esas extraordinarias entrevistas de hoy y mil gracias también al resto del equipo. Dejadme que los nombre a todos: Jesús López Felpeto, Jesús Figueroa y esa presencia terriblemente inspiradora de Ricardo Oliveira. Somos Movilidad. Si tú también eres movilidad y quieres compartir tu historia, tu propuesta para la movilidad sostenible, segura y conectada, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros.
puedes hacerlo a través de la página web somosmovilidad.com y también en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y LinkedIn. Si te ha gustado este Somos Movilidad Live de hoy, nos haría muy felices que hicieras un me gusta y lo compartieras con tu comunidad. Y si quieres estar al tanto de las actualizaciones del canal, es tan sencillo como suscribirte aquí abajo. Hasta pronto, amigos.